Defenestrar al presidente. Puede que así piensen muchos. Los aprendizajes que deja la huelga de Sintrapalmozán. La salud mental y emocional en el trabajo, tema de discusión en reciente encuentro organizado por la ENS. Yo soy Ferney Darío Jaramillo. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Juan Pablo González. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de Adida y al sistema informativo de Sintra Unicol producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su agencia de información laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de Adida, en el sistema informativo de Sintra Unicol y en la página web de la agencia de información laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 20 de mayo del año 2023. En esta edición hablamos de las palabras de un exmilitar que dijo querer defenestrar al presidente de Colombia, del encuentro de salud mental que realizó la Escuela Nacional Sindical y de los aprendizajes que deja la huelga en Palmozán. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. En días recientes se vio una multitud de integrantes de la Reserva Activa marchar en Bogotá. Algunas imágenes en redes sociales daban cuenta que la Plaza de Bolívar estuvo colmada de exmilitares que están inconformes con el gobierno. Aunque dijeron que no era una movilización política, todo parece indicar que no fue así. Después de eso, unas declaraciones a un medio de comunicación encendieron los ánimos de la opinión pública en general. Un exmilitar retirado dio a entender que querían defenestrar al presidente Gustavo Petro. En la editorial del día de hoy, Hiller Hernández, director de la Escuela Nacional Sindical, hace un análisis a las palabras del militar retirado y nos hace un llamado a la movilización para defender las reformas que este gobierno está proponiendo. El pasado 11 de mayo, el coronel en retiro, ex candidato al Senado por el Centro Democrático y expresidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia, ACORE, John Marulanda, en declaraciones públicas dadas a Juan Pablo Calvás en la W Radio, indicó, al ser indagado sobre la protesta de las reservas y oficiales en retiro sucedida en la Plaza de Bolívar, que su objetivo era defenestrar al presidente Petro, siguiendo, según él, el ejemplo de Perú, pero haciéndolo aquí aún mejor. No deja de ser preocupante la opinión de Marulanda, en tanto que no es una expresión desprevenida o inocente de un ciudadano de a pie con poca preparación política. Estas declaraciones, si analizamos la biografía del coronel en retiro, corresponden a las de un hombre altamente preparado, no solamente en las artes de la guerra, sino también en la filosofía y las leyes. Marulanda fue comandante terrestre, paracaidista, miembro de la contraguerrilla urbana, lancero, buzo y piloto de helicópteros. En los años 90 fue fundador de la Escuela de Relaciones Civiles Militares y el primer comandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército. Además, es licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás y abogado de la Universidad La Gran Colombia con máster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. Sin embargo, revisando el resbalón del subconsciente del exmilitar, evidenciamos una clara tendencia antidemocrática, desconociendo fehacientemente los resultados del 2022, donde Petro Urrego fue elegido como presidente de todos los colombianos con más de 11 millones de votos. Esa posición ultraderechista no puede tomarse a la ligera, pues los calificativos de Marulanda no son de su exclusividad, sino que son parte del discurso común de personajes de oposición como María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, Fernando Londoño, ideólogo del Centro Democrático y quien en la asamblea del partido rompió físicamente un documento de los acuerdos de paz, y el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien, sea dicho de paso, aprovecha cada oportunidad para reencaucharse en una posible candidatura
candidatura a las elecciones territoriales. La expresión de defenestar al presidente puede ser la manifestación espontánea del pensamiento de aquellos que son afines a las ideas del expresidente de Acore. Y aunque de manera casi inmediata aquellos que en privado pueden apoyarle salieron públicamente a quemarlo en las hogueras de la opinión pública, casi como un intento de eliminar dichas declaraciones de la memoria nacional. Sin embargo, no puede olvidarse que tanto los representantes de la derecha colombiana como los medios de comunicación que sirven a sus intereses han buscado desde el inicio del gobierno cada mecanismo posible para deslegitimar la decisión democrática tomada por los colombianos de orientar los destinos del país hacia la construcción de una nación más justa, basada en los derechos y donde la vida y la dignidad sean el centro de todas las relaciones humanas, personales, sociales, laborales, entre otras. Esta hondanada de pensadores y activistas de derecha que hoy buscan desmentir a Marulanda, desviar la atención nacional hacia otros escenarios o tratar de dar una interpretación diferente a tan nefastas palabras, solo demuestran que en la realidad él no es el único y que detrás de estas explicaciones no pedidas existe claramente una acusación manifiesta, una demostración que ante la languidez argumental de la oposición, algunos sectores de la misma han considerado la posibilidad de acabar a las malas lo que por las vías democráticas y del debate nacional les ha quedado imposible. Las palabras del excoronel traen a la recordación aquellos gritos de Polo Polo, cuando en un ataque de neurosis elevó la voz diciendo que a las fuerzas militares se les defiende a las buenas o a las malas, lo que podría llevar a concluir que la idea de un posible golpe de Estado no es ajena a los círculos internos de los grupos de oposición. En este punto, un momento tan delicado del país, donde 3 reformas estructurales están en trámite, donde las fuerzas políticas son tensas, donde nos enfrentamos a miles de noticias falsas, manipulación mediática y desinformación de quienes se oponen al cambio, la sociedad civil, los movimientos y organizaciones sociales debemos enfilar fuerzas hacia la defensa democrática de las decisiones del pueblo. Ello no significa bajo ningún caso un llamado a la beligerancia, sino un clamor enérgico a la organización y movilización social, la cual no debe ni puede agotarse con lo conseguido hasta ahora. Expresar las intenciones de defenestar, es decir, expulsar al presidente, es además de una actitud antidemocrática, una demostración de una total intolerancia ante la divergencia, la diferencia y la pluralidad. Además, indicar que en Colombia debe hacerse mejor que en Perú, donde Castillo se encuentra preso y a la espera de ser procesado por las vías legales, hace manifiesta esa línea de pensamiento en la cual la contraparte no solo debe ser derrotada en el debate y por las vías jurídicas, sino exterminada, incluso físicamente, de toda posibilidad de expresión. La Escuela Nacional Sindical, como organización de la sociedad civil, como centro de pensamiento del mundo del trabajo, rechaza completamente toda expresión, acción e intención de atentar contra la democracia en Colombia, e invita al sindicalismo y demás movimientos sociales a estar atentos y a defender por las vías democráticas, jurídicas y legales las propuestas de transformación propuestas por el gobierno. Es imperativo que emprendamos profundas campañas de educación y sensibilización frente a las reformas, y que más allá de los foros y paneles de expertos y académicos, logremos llegar a la totalidad de los colombianos y colombianas, aquellos que al final se verán beneficiados al vivir en una potencia mundial de la vida. Comentarios como los del exmilitar nos deben poner de una manera u otra en alerta. Las y los colombianos que confiamos en que un cambio es posible, debemos estar pendientes de lo que pasa en el país y, lo más importante, haciendo pedagogía sobre las reformas y los beneficios que éstas traerán. En AIL Radio. Derechos laborales. El pasado 13 de mayo se firmó la convención colectiva entre Sintra Palmozán y la empresa Palmozán. De esta manera se puso fin a una de las huelgas más largas que haya registrado el sector palmero en Colombia. Fueron 188 días en los cuales los trabajadores estuvieron en cese de actividades reclamando a la empresa porque ésta se sentara y negociara con ellos el pliego de peticiones que le habían presentado. La convención, según la organización sindical y sus asesores, es modesta. No contempla muchos beneficios para los trabajadores, pero al menos está el reconocimiento hacia Sintra Palmozán como un interlocutor válido para hablar de las relaciones laborales en la empresa. Después de más de 6 meses de huelga, son muchos los aprendizajes que quedan de este movimiento. El sindicato, la empresa, los asesores y el Ministerio del Trabajo tienen aprendizajes de este proceso. Por eso conversamos con ellos y les presentamos aquí las reflexiones.
Vamos a empezar escuchando a la organización sindical y a su presidente Wilmer Antonio Vargas. Él nos habla sobre la resistencia que tuvieron durante todos estos meses. Uno de los mayores aprendizajes que tuvimos nosotros fue la resistencia. Nunca habíamos tenido tanta resistencia, incluso la ayuda y el fortalecimiento, el apoyo que nos dan nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, fue los que nos llevó a motivarnos para sostener cada vez más esa huelga, algo que nosotros ni por la mente nos pasaba resistir tanto. Pero bueno, gracias al fortalecimiento de la familia logramos mantener esa fuerza familiar con la empresa de Palmozán, incluso nosotros un sindicato bastante nuevo. Llegar a un límite de esos fue bastante fuerte. Entonces, uno de los mayores aprendizajes para todo, yo creo que para nuestra familia y todo, es la resistencia que vamos a tener de aquí en adelante. Incluso vamos a tener algunas mejorías en la empresa y queremos de todas maneras que la empresa salga adelante, que nuestro sindicalismo sea más fuerte cada día más, que crezca más. Wilmer también nos cuenta cuáles fueron, en su concepto, los principales puntos acordados en la convención colectiva. No se trataba tanto de dinero, aunque obviamente hay mejoras económicas. Lo primero que resalta el dirigente es la creación de un espacio de diálogo bipartito. Desde un principio nosotros le pedíamos a la empresa unas reuniones directamente con los dueños, pero aún así se nos negaban esas cercanías con el dueño de la empresa. Incluso ya pudimos lograr dentro de esa convención que cada 2 meses estuviera presente el dueño de la empresa o quien lo requiriera. En este caso yo creo que sería la mano derecha del señor Edgar Restrepo. Otro de los puntos era del mejoramiento de contratos, que nosotros los pedíamos a contrato a término indefinido, ya que la empresa estaba manejando por obra labor, incluso otros contratos que lo manejaban 3 meses, a lo último ya no estaban manejando contratos de 1 mes, entonces le exigimos a la empresa unas mejores contrataciones, unos contratos dignos y logramos tener algunas contrataciones a término fijo y a términos indefinidos. Otro era los sueldos y los salarios, cositas de eso. Entonces eso fue más dialogable con el empleador porque se sentaron y sí se dieron cuenta que el trabajador tenía razón en esos puntos, que eran algunos precios de algunas labores que estaban, como quien dice, barbariamente bastante por el piso. Entonces se acordó y se les alzaron los precios de algunas labores. También le preguntamos por el reconocimiento sindical y esto fue lo que nos dijo Wilmer. Ese reconocimiento sindical fue bastante luchado. Eso sí. Gracias a Dios fue uno de los primeros puntos que se tocó en la reunión. Ese reconocimiento yo creo que nos lo ganamos con fuerza y pulso de muchos que nos acompañaban en la carpa de resistencia. Y nada, eso fue uno de los puntos más importantes para nosotros, porque ya que la empresa nos reconocía diciendo que todo lo que estábamos haciendo era ilegal, que se nos iba a caer el sindicato, que, mejor dicho, tenían un montón de cosas donde a veces los mismos supervisores llegaban a decirnos que nos saliéramos de eso, porque todo lo que estábamos haciendo era ilegal. Entonces que todo eso se iba a caer y que eso fue algo de lucha y ese reconocimiento nos dio mucha felicidad el día que nos reconocieron como sindicalistas. Y ya sabíamos que de aquí en adelante el proceso ya directamente es con el empresario, no con la parte de los supervisores, porque ellos en la parte de planta siempre manejaban era los supervisores los precios y eso era la incomodidad de muchos trabajadores. Ahora inicia una nueva etapa en el relacionamiento con la empresa. Aún se están terminando de afinar asuntos de la convención colectiva y de la contratación, pero esto es lo que nos contó Wilmer. Bueno, el trabajo nosotros ahorita con la empresa pues ya iniciamos con pie derecho, gracias a Dios. Ha cumplido lo que ha dicho, que son las contrataciones a término indefinido, a otros a términos fijos. Y iniciaremos todavía exigiéndole a la empresa algunas otras contrataciones que aún no han salido, pero bien, vamos con el pie derecho. Ya iniciamos labores el día martes y vamos a mantener el fortalecimiento, como dijimos, es una coyuntura de amistad, es una unión entre sindicalistas y empresarios para sacar adelante la empresa, que es una gran empresa con productividad y es una gran empresa que se va a mantener grande gracias al sindicato también y a todos los compañeros que hicieron el esfuerzo porque ciertas labores mejoraran y para que nos ayudara y nos colaboraran en esa parte económica hacia la familia, nuestros hijos, que es lo que más se requieren hoy en día, que el campesino cada vez salga adelante. Y la parte campesina que es la que saca y suda por las labores de campo día a día. La huelga afectó tanto a los trabajadores como a la empresa, y aunque esta última se demoró 6 meses en negociar el pliego de peticiones, ahora ha llegado el momento de reconocer a la organización sindical y de emprender una nueva etapa en las relaciones laborales al interior. Esto es lo que nos dijo Fabio Rodríguez, uno de los negociadores por parte de Palmozán. Finalmente hemos llegado a un acuerdo productivo y beneficioso para las partes, tanto para la organización sindical como para la empresa. Esperamos que estos acuerdos a los que hemos logrado sea el inicio, el nacimiento de unas buenas relaciones entre la organización sindical y la empresa,
Consideramos que estos acuerdos indudablemente buscan reconocer los derechos de los trabajadores, pero también es importante recalcar que los trabajadores deben ser conscientes que la empresa requiere también de su apoyo y de su compromiso para sacarla adelante. Ha sido un proceso muy difícil porque tuvimos muchas afectaciones de tipo ambiental, la plantación quedó bastante afectada, tanto sanitariamente y obviamente las pérdidas son inmensas para la compañía. Finalmente hemos llegado a un acuerdo y reitero, esperamos que sea el renacer de una nueva era para las relaciones obrero-patronales. Fernando Rueda Pinilla es asesor externo de Palmozán y también se refirió al proceso de negociación y a los daños que se causaron. Rueda Pinilla también resaltó la importancia de la organización sindical. Fue una negociación bastante larga, difícil, con unos efectos colaterales muy graves para las personas del sector, pero confiamos que ese esfuerzo que hemos hecho y que han hecho los trabajadores y que hicimos como empresa y que la empresa hizo también, repercuta en unas buenas relaciones hacia el futuro, tengamos un clima laboral muy bueno, mejoremos ostensiblemente las relaciones obrero-patronal, convencidos absolutamente, como lo expresó el ingeniero Fabio Rodríguez, que la mejor convención es la que se beneficia tanto la empresa como los trabajadores. Hoy estamos entregando una convención debidamente firmada, convenida. Tenemos que resaltar también la importancia de la organización sindical en este momento, una organización nueva que esperamos adquiera la madurez necesaria para poder tener este manejo laboral en la mejor forma posible y estamos convencidos que con el diálogo, con el respeto, con el reconocimiento propio de la importancia de lo que se requiere para una empresa, vamos a salir adelante y estamos convencidos que el futuro de Palmozán será muy halagador en un corto plazo. La huelga de Sintra Palmozán fue posible porque de la mano de los trabajadores que estaban en la carpa habían organizaciones sindicales y sociales que los respaldaban y los apoyaban económica y judicialmente. Es el caso de la Corporación Justicia y Libertad, el Centro de Solidaridad, los Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical, la EPNB, la CUT, la Coordinadora Sindical Palmera y varias otras organizaciones y personas que contribuyeron al proceso de la huelga. Vamos a escuchar precisamente a Diego López. Él hace parte de la Corporación Justicia y Libertad y fue uno de los que contribuyó con la defensa judicial de Sintra Palmozán. A él le preguntamos cuáles son los puntos más destacados del acuerdo. Digamos, para mí indudablemente el reconocimiento de la existencia de la organización sindical y de su papel como representante de los trabajadores, para mí es un hecho muy importante teniendo en cuenta que este conflicto comenzó con una perspectiva antisindical de impedir la existencia de sindicatos en la empresa. Creo que este pues es un punto, por supuesto, que nos permite un antes y un después en términos de que en estas empresas palmeras va a existir sindicato, va a existir representación de los trabajadores y por supuesto esto va a permitir la defensa de los mismos y en el tiempo pues continuar mejorando derechos. El tema de los reintegros de la concesión de contratos de trabajo a término indefinido que brinden estabilidad para permitir el ejercicio de la actividad sindical me parece otro de los logros importantes y sumaría uno tercero que por supuesto es la razón de todo este proceso de reclamación de derechos, que es la regulación de las condiciones laborales en términos de salarios, de permisos sindicales, de algunas primas, de algunos descansos. Creo que obviamente eso es a lo que se le apuesta, a democratizar las relaciones laborales a través de una distribución más equitativa de la riqueza y fue un objetivo que finalmente se ve reflejado en la firma de la convención colectiva. Andrei Piñeres es el coordinador del CAL Puerto Wilches. Desde el nacimiento del sindicato él estuvo presente. Esto es lo que nos contó al respecto. Siempre se ha discutido de lo difícil que es hacer sindicalismo en Colombia. Los centros de atención laboral y la Escuela Nacional Sindical ha liderado las banderas de la reivindicación de derechos y una forma de poder reivindicar y de reconocer los derechos laborales siempre ha sido ejercer el derecho a asociación sindical, el derecho fundamental a la huelga. La Escuela Nacional Sindical y los centros de atención laboral han desarrollado estrategias jurídicas planteadas para poder proteger este tipo de acciones que eventualmente desarrollan las organizaciones o cuando se pretende desarrollar un proceso organizativo. La Escuela Nacional estuvo acompañando el proceso desde la creación de la organización sindical. Sintra Palmozán, recordemos que nace el 25 de septiembre del 2022, ese día en Asamblea General con participación de la ENS se pudo celebrar, ese mismo día se construyó todos los documentos necesarios para presentar tanto como a la empresa, al Ministerio del Trabajo.
se intenta instalar la mesa de negociación. La ENS está presente en la instalación de la mesa de negociación, en los múltiples intentos. La Escuela Nacional Sindical promovió muchísimos espacios de diálogo por medio del Ministerio del Trabajo. Es decir, nosotros oficiábamos al Ministerio del Trabajo, le decíamos, señores Ministerio del Trabajo, necesitamos que convoque a las autoridades necesarias para poder llegar a un acuerdo. La Escuela Nacional Sindical estuvo presente en los consejos de seguridad que se desarrollaron en el municipio de Sabana de Torres, estuvo presente en las reuniones de conciliación que se intentaron con la Personería Municipal de Sabana de Torres. Fueron muchas las acciones de tutela, derechos de petición, oficios ante todas las autoridades para que se empezara a reconocer el movimiento que estaban desarrollando estos trabajadores. Para las organizaciones también quedan aprendizajes. Esto es lo que nos contó Andrei sobre los aprendizajes que le quedan a la Escuela Nacional Sindical y al movimiento sindical. Yo creo que el aprendizaje más grande que nosotros sacamos con ese proceso finalmente es poder desarrollar una huelga imputable al empleador, que finalmente nuevamente saldrá una sentencia que dice los trabajadores en Colombia podrán desarrollar huelgas imputables al empleador y esta huelga no tiene requisito de procedibilidad, no tiene trámite, no está regulada. Finalmente, un trabajador puede votar una huelga imputable al empleador y puede sellar una empresa finalmente si no tiene las garantías. Entonces, el movimiento sindical entendió que no solo existe la huelga general, sino que básicamente estamos abriéndole paso a la huelga imputable al empleador, que nos quita todo eso que construyeron con las reformas, las anteriores reformas que le han hecho al código, que nos han limitado la huelga, que nos la han regulado hasta el punto que es muy, muy difícil hacer huelgas. El movimiento sindical en este momento entendió que una huelga sí se puede desarrollar, que una huelga, por ejemplo, sí es la acción positiva, la única acción, la más efectiva que tienen los trabajadores para el reconocimiento de sus derechos. Marcelo Patiño, director operativo de los centros de atención laboral, también acompañó de cerca el proceso. Esta es la reflexión que nos hizo sobre la huelga y la negociación. El proceso de negociación colectiva que existió entre el sindicato Sintra Palmosan y la empresa Palmosan es una demostración viviente de la fuerza que todavía tienen los trabajadores de cambiar las realidades que tienen y cómo a través de la huelga, mecanismo constitucional y legal, puede garantizar la defensa de sus derechos y las mejores de sus condiciones. Este proceso nos deja muchas enseñanzas, nos deja muchas perspectivas, pero lo más importante es que nos da realmente una visión de lo que los trabajadores todavía pueden realizar. A través de la Escuela Nacional Sindical nosotros realizamos un acompañamiento constante de este proceso a través de asesoría jurídica y formación a todos los compañeros de Sintra Palmosan. También estuvimos presentes en las diferentes mesas de negociación y concertación y en todas estas vimos que a pesar de que al comienzo era muy compleja la dinámica del diálogo social, digamos que al final triunfó la misma. Se generaron condiciones dignas de trabajo para los trabajadores de Palmosan a través de contrataciones de trabajo que estarían alrededor del marco del trabajo decente. Adicionalmente, a través del acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical y de otras organizaciones, hubo un avance muy importante también a través de la justicia laboral en razón a la declaración de la legalidad de la huelga, que a mi modo de ver fue el último empujón que le faltaba para que empresa y sindicato se entraran a negociar, digamos que en todas las condiciones de realidad. ¿Por qué? Porque la decisión del Tribunal Administrativo de Bucaramanga dice que, según la tesis que propusimos desde la Escuela Nacional Sindical y otras organizaciones, que la huelga no era una huelga por conflicto colectivo, sino que era una huelga imputable al empleador toda vez de que éste incumplió su obligación legal de sentarse a negociar. Y es la primera vez desde que salió la sentencia de Clara Cecilia Dueñas que vuelve y se toma esa tesis de que, a excepción de la huelga negocial, el resto de tipos de huelga se pueden realizar de facto a través de una votación simple y colocándose de acuerdo a los trabajadores para ejercer esta acción. El Ministerio del Trabajo también se involucró desde el principio en el proceso de huelga. Fue así como realizó sellamiento a la empresa y en los tiempos establecidos investigó y sancionó a la empresa por no negociar. Esto fue lo que nos dijo Edwin Palma, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección Laboral. Como Ministerio del Trabajo queremos registrar, celebrar y acompañar el acuerdo al que ha llegado Palmosan con Sintra Palmosan, un acuerdo convencional que regirá las relaciones
laborales durante un término de 4 años. Infortunadamente fue en el marco de una huelga de 6 meses, de más de 6 meses, no debió haber llegado a tanto tiempo, lo cual envía un mensaje poderoso a las partes de la relación de trabajo a que hay que privilegiar siempre el diálogo, desde el día primero, siempre que haya un conflicto, privilegiar el diálogo. Una enseñanza importante para nosotros como Ministerio del Trabajo y que hemos defendido incluso desde antes de llegar a este gobierno, es que el Ministerio del Trabajo no puede ser un observador de los conflictos, tiene que intervenir en los conflictos, equilibrar la mesa y promover el diálogo social, acompañar e impulsar los acuerdos, traer otras experiencias de otros conflictos, de las formas como se han resuelto otros conflictos no solamente en el país y en el mundo, para con esas experiencias poder contribuir a solucionar conflictos que en ocasiones pareciesen sencillos, pero que se complejizan con el paso del tiempo. Un reconocimiento a las dos partes en este conflicto, porque después de tanto tiempo, de tantas heridas que generaron, porque en la medida que los conflictos avanzan, generan más heridas, pudieron sentarse con, obviamente, una sentencia favorable al sindicato en materia de huelga, que respeta los principios de libertad sindical, que se compadece o coincide con lo que nosotros como gobierno queremos llevar o llevamos al texto de la reforma laboral y que esperamos que se convierta en ley en el marco del derecho de huelga como ese derecho humano fundamental con protección internacional y constitucional. Con esa sentencia favorable pudieron sentarse las partes a llegar a un acuerdo que, insisto, hoy como Ministerio del Trabajo registramos, saludamos y celebramos. La convención colectiva firmada entre las partes consagra beneficios como la contratación a término indefinido de 25 trabajadores. Otros 9 tendrán contrato por el término de la convención, que es de 4 años. También se reglamentó el tema de los horarios laborales y el pago de las tareas que se realizan en el campo. De igual manera, hay unos beneficios económicos representados en primas extralegales y, lo más importante, el reconocimiento hacia el sindicato y los espacios de diálogo que se realizarán cada 2 meses entre la empresa y la organización. En unos años aún se hablará de esta huelga, pues la historia dice que la región solo había registrado una de tal duración en el año 2013 en Puerto Wilches. Las nuevas relaciones laborales en Palmosán ya están en marcha y son producto de unos trabajadores que no se rindieron gracias al apoyo de muchas organizaciones. La empresa y el sindicato tienen grandes retos, pero si cumplen lo convenido podrán fortalecerse cada día más. En AIL Radio. Variedades. En días recientes, la Escuela Nacional Sindical y sus centros de atención laboral organizaron el encuentro sobre salud mental y emocional en el contexto del trabajo, vivir para trabajar o trabajar para vivir. El espacio sirvió para reflexionar sobre los factores de riesgo psicosocial que hay en el mundo del trabajo, la manera como se enfrentan y lo que se podría hacer desde el sindicalismo y la academia para analizar y enfrentar mejor los riesgos. Al encuentro fueron invitados trabajadores y trabajadoras de los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral y en los cuales trabajan los centros de atención laboral. Además, contó con la presencia de académicos que reflexionaron sobre el tema del encuentro. Vamos a escuchar a Narchi Lugo Sierra, profesional psicosocial de los centros de atención laboral. Ella nos profundiza sobre los objetivos del encuentro y lo que se hizo en el mismo. El objetivo de este encuentro está en promover el conocimiento frente a la salud mental en el contexto laboral, dando a conocer especificidades frente a los factores de riesgo psicosocial y cómo estos intervienen en el contexto laboral frente a la salud de las y los trabajadores de los 5 sectores priorizados que ha atendido el proyecto Centros de Atención Laboral desde la Escuela Nacional Sindical. En principio, en un espacio de formación se hace este énfasis desde empezar a hablar de qué es un factor psicosocial, siguiendo a la línea de especificar cuándo se convierte un riesgo y estos riesgos que terminan en impactos y daños. Una vez con este camino, la idea es empezar a identificar plenamente esos factores de riesgo psicosocial que se presentan dentro de los contextos laborales. Entonces ahí hablamos de sobrecarga laboral, hablamos de temas que llegan a haber de mala comunicación entre compañeros de trabajo y en esa dinámica vamos viendo cómo también se involucran partes desde lo familiar de cada uno de los trabajadores. Así, con esta identificación pasamos a aterrizar un poco más qué podemos hacer frente a esos riesgos y, por supuesto, frente a esos daños que van a estar ya involucrando la salud.
teniendo una visión desde la legislación que soporta toda la parte de la salud mental y lo psicosocial, pero también desde herramientas de protección con factores de protección que nos ayuden a la gestión emocional y poder afrontar pues las dificultades que se presenten en nuestro día a día. Uno de los contenidos del encuentro fue un foro académico donde se expusieron diversas visiones sobre los factores y los riesgos psicosociales en el mundo del trabajo. Además, se habló sobre la manera como se estudia el tema. Uno de los expositores en este foro fue el profesor universitario Sergio René Oquendo. Él nos habla de la psicodinámica del trabajo, de qué se encarga este campo de estudio y de lo que le pasa a los seres humanos en el mundo laboral. Adelante, profesor. Listo, la psicodinámica del trabajo es un campo de estudios que combina varias ciencias, tanto la medicina, la psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis. Es un campo que se preocupa por las problemáticas psíquicas en el mundo del trabajo, sobre todo los sentimientos profundos de los trabajadores, si quiere la subjetividad del trabajador y cómo ello se ve reflejado en problemáticas de salud o en sentimientos morales profundos como el placer y el sufrimiento, pero también qué mecanismos de afrontamiento tienen los trabajadores frente a situaciones problemáticas que tienen que enfrentar. Hay un trabajo real, que es el que vive el trabajador, y un trabajo prescrito, que por lo general el trabajo prescrito, que es la organización del trabajo, es la que le genera ciertas preocupaciones, angustias a los trabajadores, a sus sentimientos, que se ven reflejadas en sus sentimientos morales. Entonces en el trabajo hay la organización del trabajo, el control del trabajo, genera para muchos seres humanos la oportunidad de realizarse, y ahí experimentan sentimientos de placer o la posibilidad de ser reconocidos y pueden experimentar sentimientos de placer. Y también las condiciones, el control, la gestión del trabajo genera en la mayoría de las veces exigencias físicas y mentales que por lo general se ven representadas en sufrimiento. También y la imposibilidad de ser reconocidos en el campo del trabajo por la organización, por la institución, los jefes, los compañeros, y esas condiciones le generan sentimientos de sufrimiento, que además son subjetivos, son morales, son psíquicos y que no siempre se pueden ver representados en el cuerpo, sino en la mente. No siempre son somatizados en el cuerpo físico, sino que en patologías, depresiones, ansiedad y patologías que estudian pues, más el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología y no necesariamente la medicina o la biologización de la enfermedad o la medicalización de la enfermedad. Son sentimientos que son por lo general muy ocultos, olvidados, y como no son medicalizados o biologizados, pasan por alto en la organización del trabajo. Andrea Lobo fue otra de las expositoras del foro. En este caso le preguntamos a ella cuál es la diferencia entre los daños psíquicos y los daños psicosociales y lo que eso implica en las y los trabajadores. Bueno, hay que hacer una distinción entre daño psíquico y daño psicosocial, o daño psicológico y daño psicosocial. Normalmente al primero se le han atribuido la presencia de trastornos mentales, es decir, de psicopatologías propiamente dichas, mientras que en los daños psicosociales podemos hablar o agrupar allí las afectaciones de otra naturaleza que pueden no revestir la categoría de un trastorno mental, pero que son igualmente importantes y preocupantes de cara al bienestar y la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de daño psicológico o daño psíquico y concretamente de los trastornos, vemos que hay una serie de patologías recurrentes que pueden ir de leves a moderadas y de moderadas a graves, según sea la intensidad y la fuente de malestar a la que está sometida el trabajador. Normalmente podemos identificar psicopatologías tales como la ansiedad, la depresión o el estrés. Cuando hablamos de ansiedad nos referimos a preocupaciones o angustias persistentes que la persona experimenta aún en ausencia de estímulos desencadenantes. Una persona que experimenta ansiedad, entre otros síntomas, va a sentirse permanentemente angustiada, aunque no haya una fuente concreta que desencadena esa emoción. Vamos a ver que eso normalmente está asociado o desencadena trastornos del sueño. El trabajador puede
tener dificultades para conciliar el sueño o tener despertares durante la noche con ideas prevalentes que no salen de su cabeza. Cuando la persona comparte este tipo de angustias o preocupaciones, un sujeto que no esté experimentando la ansiedad las puede encontrar infundadas, ridículas o extrañas, pero quien está padeciendo el cuadro de ansiedad va a estar permanentemente preocupado por esas situaciones que tienen que ver con el campo laboral o con su escenario de trabajo. Cuando hablamos de la depresión nos referimos a un trastorno que suele ser caracterizado por una tristeza o una falta de motivación persistente, que puede llevar a que la persona no guste de acudir al escenario laboral por encontrar allí una fuente de desmotivación. Las personas que experimentan depresión por factores asociados al trabajo pueden o llegan a tener altísimo ausentismo laboral, es decir, a incapacitarse por malestares asociados a su salud mental. No querer salir de casa, no querer interactuar o incluso el fenómeno del presentismo, que lo entendemos como el acudir físicamente al lugar de trabajo, pero estar absolutamente desconcentrados o con la incapacidad para producir, para aportar, para desempeñar o realizar el servicio o el trabajo productivo para el cual han sido contratadas. Otra de las patologías que solemos encontrar en estos casos es el estrés. El estrés es una respuesta natural, una reacción esperada a situaciones o eventos que sobresaltan a la persona y frente a las cuales es necesario desplegar una serie de recursos psicológicos. Todos los seres humanos experimentamos estrés y el mismo es adaptativo y necesario. Pero cuando ese estrés se sobrepasa a esos límites naturales del organismo para hacerle frente y cuando el estímulo desencadenante del estrés ha cesado, ha desaparecido y pese a ello yo sigo sintiendo el mismo nivel de activación física y psicológica, empezamos a hablar de un estrés patológico, que es lo que entraría dentro de la categoría de las psicopatologías asociadas o del daño psicológico o psíquico asociado al estrés laboral o al acoso laboral. Pero también encontramos una serie de afectaciones de orden psicosocial, y es decir, puede que el trabajador no cumpla los criterios diagnósticos contenidos en sistemas universales de clasificación de la salud mental, tales como el DSM-5 o la CIE-11, pero pese a ello, su productividad, su motivación, su interés frente al trabajo se encuentra disminuida. Esto puede tener diferentes causas y es muy importante para los empleadores, las empresas o los sindicatos que presten atención a la salud mental de sus trabajadores en aras de identificar cuáles son los riesgos psicosociales que pueden estar desencadenando estas fuentes de angustia o de malestar o afectaciones de orden psicosocial. Las afectaciones de orden psicosocial pueden estar dadas por situaciones propias del contexto laboral, por cuestiones de la relación que el trabajador establece con otros miembros de la comunidad laboral, tales como superiores, compañeros o subordinados. La buena identificación de los factores que generan riesgo psicosocial permitirá tanto a las empresas como a toda la comunidad laboral a encontrar las mejores maneras de hacerle frente y que todos gocen de un bienestar y el trabajo cumpla la misión que está llamado a cumplir. Y esa importantísima dimensión dentro del desarrollo humano y la potencialidad de todas nuestras capacidades. En el encuentro también hubo tiempo para hablar sobre los principales factores de riesgo psicosociales de los 5 sectores. Además, este es un tema que ya se ha venido trabajando desde hace varios años. Vamos a escuchar a Julie Sánchez García, profesional psicosocial del proyecto Centros de Atención Laboral, quien nos habla al respecto. Bien, los principales factores de riesgo psicosocial que se han identificado en los 5 sectores priorizados se enmarcan de alguna forma en 2 categorías, un poco en lo intralaboral, que es dentro del trabajo, y en lo extralaboral, que hace referencia a la familia y a esos espacios socioculturales donde también se mueven las trabajadoras y los trabajadores. En el trabajo hemos podido identificar aislamiento laboral cuando hay afectaciones biopsicosociales, es decir, por enfermedad laboral o por algún accidente se tiene que hacer alguna reubicación, las personas las aíslan y esto genera una situación de invalidación que afecta la parte, el mundo privado de la persona y bueno, es bastante complejo para temas de salud emocional.
También se pueden encontrar la sobrecarga laboral, los horarios injustos, la mala comunicación, no solamente entre jefes y operarios, sino también entre las mismas personas, trabajadores y trabajadoras. Con esto, por ejemplo, a veces hemos normalizado los apodos, los chistes. Identificar esto ha permitido también un cuestionamiento por parte de los trabajadores y que podríamos como empezar a modificar. También tenemos la sobrecarga laboral. Entonces, en lo familiar, es decir, fuera del trabajo, encontramos dos principales factores de riesgo psicosocial que están relacionados con las dificultades en la comunicación, en cómo podemos conversar en esos espacios íntimos del hogar, y encontramos también la imposibilidad de pasar tiempos adecuados y tiempo de calidad con la familia, con los hijos y con las hijas. Situaciones que por supuesto se conectan con los mencionados factores de riesgo psicosocial laborales, que recordamos están un poco atravesados por las extensas jornadas de trabajo, las vinculaciones flexibles, los salarios injustos, el aislamiento por situaciones de afectaciones biopsicosociales, la discriminación por raza y por género, también el acoso sexual, que se enmarca un poco en el acoso laboral, entre otras situaciones. Finalmente vamos a escuchar a Nancy Casas. Ella es la vicepresidenta de Sintrainagro Facatativá, sindicato que afilia a los trabajadores y las trabajadoras del sector flores. Ella nos habla sobre esos riesgos psicosociales que tienen quienes trabajan en el sector. Resulta que en el sector de las flores no se habla de temas psicológicos, allá no hay nada de eso, simplemente se habla de que los trabajadores debemos de sacar una producción. De pronto en las empresas de flores se maneja un poco lo de salud y seguridad en el trabajo, pero en lo físico, o sea, que los trabajadores no tengamos accidentes, que utilicemos los EPPs, porque eso de pronto afecta. Si un trabajador se accidenta, entonces va a afectar en la producción, más no en temas psicológicos. Para nosotros como sindicato nos parece muy importante tener este tema muy pendiente, porque los trabajadores de las flores obviamente vivimos estresados por la cantidad de trabajo que nos exigen, por las largas jornadas que debemos de trabajar. La poscosecha, que es donde se clasifica la flor, se trabajan horas extensas hasta de 10 o 11 horas. Entonces ese estrés de dejar a nuestros hijos solos, de no saber de pronto cómo están ellos, qué hacen en la tarde cuando llegan de estudiar, de sacar un promedio, todas estas cosas lo estresan a uno y eso afecta a nuestro sistema psicológico. Como conclusión, el encuentro fue un espacio de 2 días de aprendizaje y proyección de propuestas para abordar la relación entre las condiciones laborales y la salud integral de las y los trabajadores de los puertos, agroindustria y mineroenergético, sectores en los cuales están agrupadas quienes son objetos de intervención por parte de los centros de atención laboral. Los centros de atención laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con ello se busca brindar asesoría jurídica y psicosocial a las y los trabajadores de los 5 sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: puertos, minería, caña de azúcar, flores y palma de aceite. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.